En el año 2010, un ganadero del interior de Minas Gerais, en Brasil, empezó su finca con apenas 12 vacas girolando. No tenía fortuna, no tenía herencia, solo tenía un pedazo de tierra, una deuda con el banco y la convicción de que esa raza iba a cambiarle la vida. 15 años después, ese mismo hombre tiene una operación de más de 400 cabezas, produce alrededor de 8.000 litros de leche al día y factura más de $1 millón al año entre leche, quesos artesanales y venta de reproductores. Su historia no es única. Hay cientos, miles como él en Brasil, Colombia, México y Venezuela. Ganaderos que entendieron algo que la mayoría todavía no entiende. Existe una vaca que produce leche bajo el sol más implacable del planeta. Una vaca que engorda con pastos que otras razas ni siquiera tocarían. Una vaca que resiste parásitos, enfermedades y calor extremo sin bajar un solo litro de su producción. Y una sola raza es responsable de casi el 80% de toda la leche que se produce en Brasil, el gigante agropecuario más grande del hemisferio sur. No es la Holstein, no es la Jersey, es el Girolando. Y en los próximos minutos te voy a revelar exactamente por qué está creando fortunas en silencio, cuesta y dónde conseguirla. Pero te advierto algo desde ya. Si compras mal, puedes perder fácilmente entre $5.000 y $20.000 en animales que parecen Girolando pero no lo son. Quédate hasta el final porque te voy a decir exactamente los 5 errores que están destruyendo a ganaderos bien intencionados que pagaron caro por aprender algo que tú vas a aprender gratis en este video. Para entender por qué el Girolando se convirtió en una mina de oro, primero tienes que entender el problema gigantesco que existía antes de su creación. Por décadas, los ganaderos del trópico vivieron atrapados en una pesadilla. Tenían 2 opciones, y ninguna funcionaba bien. La primera opción era traer razas europeas como la Holstein. Esas vacas son máquinas de producir leche, nadie lo niega. En Europa y Norteamérica dan volúmenes espectaculares. Pero cuando un ganadero colombiano, venezolano o mexicano las traía a su finca, la historia cambiaba radicalmente. El calor tropical las destruía. Su metabolismo estaba diseñado para el frío. Cuando llegaba el sol fuerte, la vaca dejaba de comer, la producción se desplomaba, la fertilidad caía en picada y las defensas se debilitaban. Los parásitos, las garrapatas y las enfermedades tropicales hacían el resto. Miles de ganaderos lo perdieron todo apostando por vacas que simplemente no estaban hechas para su clima. La segunda opción era quedarse con razas cebuinas como la Gir, originaria de la India. Estas vacas son guerreras, resisten el calor, comen lo que sea, caminan kilómetros buscando comida y se enferman muy poco. El problema es otro. Su producción de leche era modesta, decente, pero modesta. Nunca alcanzaba el volumen que un ganadero necesita para hacer rentable una operación seria. Entonces el ganadero del trópico tenía que elegir entre 2 caminos dolorosos. O pocas vacas muy productivas que sufrían y morían, o un rebaño grande y resistente que apenas generaba suficiente para sobrevivir. Ese era el nudo imposible de la ganadería tropical. Un problema que parecía no tener solución, hasta que un grupo de brasileños visionarios decidieron que iban a crear una vaca nueva. Una vaca que no existía en la naturaleza. Una vaca diseñada para conquistar el trópico y hacer ricos a quienes supieran apostar por ella. La historia comienza en los campos de Brasil en los años 40 del siglo pasado. Un grupo de ganaderos brasileños miró el problema de frente y tuvo una idea revolucionaria. ¿Qué pasaría si cruzamos lo mejor de 2 mundos completamente opuestos? De un lado, la Holstein, la reina absoluta de la leche. Del otro lado, la Gir, la reina absoluta de la resistencia tropical. 2 razas que nunca debieron encontrarse, porque venían de ambientes radicalmente distintos. Una de los fríos pastos de Holanda, la otra del sol brutal de la India. Los primeros cruces fueron experimentales, casi por instinto. Los ganaderos juntaban hembras Gir con toros Holstein y observaban los resultados. Y lo que vieron los dejó sin palabras. Los terneros nacían fuertes, crecían rápido, resistían el calor como la Gir. Pero cuando las hembras se desarrollaban, producían leche en cantidades que ninguna Gir pura podía igualar. Era el famoso vigor híbrido, ese fenómeno biológico donde el hijo supera al promedio de sus padres. Pero había un problema. Cada ganadero estaba haciendo los cruces a su manera, sin un estándar, sin un plan. Los resultados eran impredecibles. Algunos animales salían excelentes, otros salían flojos. Hacía falta orden. En el año 1978,
Brasil lanzó un programa serio para organizar los cruzamientos. Científicos, veterinarios y ganaderos trabajaron juntos durante más de una década buscando la fórmula perfecta, la proporción exacta de sangre Holstein y sangre Gir que diera el mejor animal posible. Después de años de pruebas, datos y selección rigurosa, la respuesta apareció. 5 octavos de sangre Holstein más 3 octavos de sangre Gir. Esa es la fórmula mágica del Girolando puro sintético. En 1989, el Ministerio de Agricultura de Brasil oficializó el programa de formación de la raza. Y finalmente, en 1996, el Girolando fue reconocido oficialmente como una nueva raza bovina, no un cruce cualquiera, no una mezcla improvisada, una raza con registro, estándar genético y respaldo científico. Aquí tengo que parar un momento porque hay un mito que circula mucho en los comentarios y en las fincas. Mucha gente dice que el Girolando no es una raza, que es solo un cruce. Y eso es incorrecto. El Girolando puro sintético, el que tiene 5 octavos de Holstein y 3 octavos de Gir, está registrado oficialmente como raza por la Asociación Brasileña de Criadores de Girolando. Tiene estándar racial, tiene libro genealógico, tiene certificación y tiene programa de mejoramiento genético serio desde hace más de 30 años. Lo que sí existen son varios grados de sangre. Está el medio sangre, llamado F1. Está el 5 octavos, que es el Girolando puro. Y hay otras proporciones como 3/4 Holstein 1/4 Gir, o 7 octavos Holstein 1 octavo Gir. Pero cuando un ganadero dice Girolando de verdad, se refiere al 5 octavos. Ese es el estándar oficial. Entonces sí, es una raza tan poderosa que hoy representa la columna vertebral de la lechería tropical en el continente. Ahora vamos a hablar de lo que realmente importa, los números, porque una raza no te hace millonario por bonita, te hace millonario por lo que produce. Y aquí los datos son brutales. Una vaca Girolando promedio produce entre 15 y 20 litros de leche al día. Ese es el promedio, ni siquiera el techo. Con buena genética, buen manejo y alimentación adecuada, una Girolando bien seleccionada puede producir entre 25 y 30 litros diarios. Y las campeonas de élite, esas que salen en las exposiciones brasileñas, han superado los 100 litros en un solo día. Sí, oíste bien. 100 litros. Esas campeonas, por cierto, se venden por más de $100,000 cada una. No es exageración. Es el mercado real de genética Girolando en Brasil hoy. Pero el dato más impresionante para el ganadero común está en el acumulado. Una buena Girolando produce alrededor de 3.600 kilogramos de leche por lactancia. Y a lo largo de toda su vida útil, una vaca Girolando puede superar los 20.000 kilogramos de leche total. Algunos ejemplares excepcionales llegan a los 30.000. ¿Sabes qué significa eso en dinero real? Vamos a hacer números simples. Si una vaca produce 20 litros al día durante 280 días de lactancia, estamos hablando de 5.600 litros por ciclo. A un precio promedio del trópico latinoamericano, son ingresos de entre $2.500 y $4.000 por vaca por ciclo, solo en leche, sin contar el ternero. Ahora multiplica eso por 10 vacas, por 20, por 50. Ahí empiezas a entender por qué esta raza está creando ganaderos millonarios en silencio. Te voy a dar otro caso real. En el departamento del Cesar, en Colombia, un ganadero empezó en 2015 con 30 novillas Girolando importadas. Hoy tiene 300 cabezas, una planta pequeña de quesos artesanales, y genera ingresos mensuales superiores a los $25.000. En 10 años construyó un patrimonio que la mayoría no construye en toda una vida. ¿Su secreto? Apostó por genética correcta desde el primer día. Y hay algo más que la mayoría no te cuenta: la calidad de la leche. El Girolando tiene un contenido de grasa promedio entre 3,6 y 4%, más alto que una Holstein pura del trópico. Y eso no es un detalle menor. Esa leche es ideal para producir quesos artesanales, yogures, mantequillas y productos lácteos de alto valor agregado. Productos que se venden mucho más caros que la leche cruda. El ganadero inteligente no vende leche, vende queso, vende yogur, vende derivados. Y la Girolando es la vaca perfecta para ese modelo de negocio. Además, su vida productiva es excepcional.
Una Girolando bien manejada produce de manera rentable durante más de 8 años. Algunos ejemplares siguen produciendo hasta los 15. Eso significa menos reemplazos, menos gastos de reposición y un retorno de inversión mucho más largo que con otras razas lecheras que se desgastan rápido. Aquí está una de las características más subestimadas del Girolando. Y es una de las razones por las que está haciendo millonarios a los productores inteligentes, el doble propósito real. La mayoría de razas lecheras tienen un problema serio. ¿Qué hacer con los terneros machos? En muchas razas europeas puras, los machos son casi un estorbo. No engordan bien, no rinden suficiente en carne y muchos ganaderos los venden por poco dinero al destete. Con el Girolando la historia es completamente diferente. Los terneros machos de esta raza tienen una capacidad de engorde impresionante. En condiciones de pastoreo pueden ganar entre 800 gramos y 1 kilogramo de peso por día. En confinamiento pueden superar el 1,5 kilogramos diario. El peso al sacrificio ronda los 450 a 500 kilogramos. Y la carne, aunque no compite con razas especializadas como el Angus, tiene buena calidad, buen rendimiento en canal y se vende sin problemas en el mercado local. ¿Qué significa esto para ti como ganadero? Significa que tu operación no depende de un solo producto. Las hembras te dan leche todos los días. Los machos se convierten en un ingreso adicional importante cuando se venden gordos. Las vacas de descarte también generan retorno. Esa dualidad cambia completamente la matemática de la finca. Estás diversificando ingresos sin aumentar la complejidad del manejo. Tienes un sistema que genera dinero por múltiples frentes al mismo tiempo. Y eso, en ganadería, es la clave de la rentabilidad sostenible. Espera un segundo. Muchas personas creen que necesitan 40 o 50 hectáreas para empezar en la ganadería. Tal vez tú estás en ese punto y piensas que no es suficiente. Yo también pensaba lo mismo. Pero cuando entiendes cómo manejar una sola hectárea, puede empezar a producir más de lo que imaginas. No se trata de tener más terreno, se trata de tener un sistema que funcione. Es por eso que creamos un sistema paso a paso para que cualquier persona pueda empezar, incluso con poco espacio y sin grandes inversiones. Así que si estás considerando entrar en este mundo, pero sientes que no tienes suficiente terreno o capital, revisa el comentario fijado debajo de este video para más información. Ahora vamos a entender por qué esta raza logra lo que parecía imposible: producir como Holstein en un clima donde la Holstein moriría. La respuesta está en su diseño biológico. Cada característica del Girolando tiene una razón de ser. Su piel es suelta, pigmentada y colgante. Esa piel aumenta la superficie corporal y facilita la sudoración, que es el mecanismo principal para disipar el calor. Además, la pigmentación oscura la protege de la radiación solar directa. Mientras una Holstein se quema y se estresa bajo el sol, la Girolando sigue pastando tranquila. Sus orejas son largas y caídas. Funcionan como radiadores naturales. Disipan calor y además espantan insectos. En un clima lleno de moscas y vectores, eso tiene un valor enorme. Su pelaje es corto y brillante. Ese tipo de pelaje refleja la radiación solar y dificulta que los parásitos se adhieran al animal. Menos garrapatas, menos enfermedades transmitidas por vectores, menos gastos veterinarios para el ganadero. Su sistema digestivo heredó lo mejor de la Gir. Puede procesar pastos fibrosos y de baja calidad que otras razas ni siquiera tocarían. Puede convertir forraje pobre en leche de calidad. Eso reduce muchísimo los costos de alimentación, que son el gasto número uno de cualquier finca lechera. Y su temperamento es otra ventaja enorme. A pesar de su tamaño imponente, el Girolando es dócil, manso y fácil de manejar. Las vacas se dejan ordeñar sin pelea, tanto manual como mecánicamente. Eso hace el trabajo diario mucho más rápido, seguro y rentable. Si tienes una finca en Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, Panamá, Ecuador o cualquier zona tropical de América, esta raza está literalmente diseñada para tu ambiente. No se adaptó, fue creada para él. Aquí llegamos a la pregunta que todos los ganaderos hacen en los comentarios. ¿Cuánto cuesta y dónde la consigo? Vamos con números reales de referencia. Los precios varían según el país, la genética, la edad y el nivel de certificación del animal. Pero aquí te doy rangos reales para que tengas una idea clara antes de comprar. Una ternera Girolando al destete, de unos 6 a 8 meses, puede costar entre $500 y $1,200, dependiendo del grado de sangre y la procedencia.
Una novilla de 16 a 24 meses, lista para preñar o ya preñada, se mueve entre $1,200 y $2,500. Una vaca adulta en plena producción, con buena genética y registro, puede estar entre $2,000 y $4,000. Y las reproductoras de élite, esas que producen 30 o más litros diarios, pueden superar los $5,000 fácilmente. Los toros reproductores certificados con buena genética están entre $3,000 y $10,000. Los toros de élite con pruebas de progenie comprobada pueden alcanzar cifras mucho más altas. ¿Dónde conseguirla? Brasil es el epicentro mundial. Ahí está la mejor genética y la mayor oferta. Pero en América Latina hay ganaderías serias que trabajan con Girolando certificado en Colombia, especialmente en los llanos orientales y la costa Caribe, en México, en estados como Veracruz, Tabasco y Chiapas, en Venezuela, en los llanos centrales, en Costa Rica, en la zona norte, en Panamá, en Chiriquí, y en Perú, en la selva y en el norte. La recomendación clave es esta. Busca ganaderías registradas ante asociaciones oficiales. Pide los papeles del animal. Pide datos de producción de la madre y del padre. Si es posible, compra directamente del criador, no de intermediarios. Otra opción muy inteligente, especialmente si tu capital es limitado, es empezar con semen o embriones importados de Brasil. Puedes inseminar tus vacas locales con genética Girolando certificada y construir tu rebaño desde cero con una inversión mucho menor. Muchos de los ganaderos que hoy son millonarios empezaron exactamente así, con 10 pajuelas de semen y mucha paciencia. Ahora llegamos a la parte más importante de este video. Los errores que están destruyendo a ganaderos bien intencionados. Porque te lo dije al inicio, si compras mal, puedes perder entre $5,000 y $20,000 fácilmente. Esto puede ahorrarte años de frustración. Error número 1. Comprar sin registro. En el mercado hay muchísimo animal cruzado que se vende como Girolando y no lo es. Puede parecerse físicamente, pero no tiene la genética ni el rendimiento. Sin papeles, no hay garantía. Conozco casos de ganaderos que pagaron $3,000 por una vaca supuestamente Girolando que terminó produciendo 8 litros diarios. Pérdida total. Error número 2. No verificar el grado de sangre. Un F1 no es lo mismo que un 5/8. Un 3/4 Holstein no rinde igual que un Girolando puro sintético. Cada grado tiene un comportamiento productivo diferente. Si compras sin saber el grado exacto, estás comprando a ciegas. Error número 3. Comprar por precio y no por genética. Esto es el error más común y el más costoso. Un animal barato sin datos productivos comprobados es una lotería. Un animal más caro con datos de producción de la madre, del padre y del abuelo es una inversión segura. La genética se paga sola en pocos ciclos. Error número 4. Subestimar la alimentación y el agua. El Girolando es resistente, pero no es milagroso. Necesita pasto de calidad, acceso permanente a agua limpia y un plan sanitario básico. Sin esas bases, ninguna raza produce lo que debe. La resistencia del Girolando te da margen, pero no carta blanca. Error número 5. Comprar antes de tener listo el sistema. Antes de traer los animales, asegúrate de tener el pasto, la infraestructura, el manejo sanitario y el plan de comercialización de la leche. Comprar vacas sin tener todo eso resuelto es la receta para fracasar, sin importar lo buena que sea la genética. Evitar estos 5 errores es la diferencia entre el ganadero que construye un patrimonio con Girolando y el ganadero que pierde sus ahorros intentándolo. Antes de ir al cierre, cuéntame en los comentarios. ¿En tu región cuánto está costando una Girolando de buena genética? Esa información les sirve a toda la comunidad. Y si conoces a alguien que esté vendiendo animales registrados, compártelo. Entre todos construimos información de valor.